Y como tal, pues damos inicio a nuestra clase número 18, sesión 19 de nuestro curso de Excel. Entonces me va a permitir compartir por acá. ¿Me confirma por favor que todos pueden ver la pantalla en estos momentos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, en el día de ayer habíamos quedado con la función contar puntos sí y contar puntos sí punto conjunto, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, gracias. Entonces, bueno, en esta ocasión pues vamos a ver lo que es la función promedio punto sí y la función promedio punto sí punto conjunto. Estas funciones no son particularmente diferentes a las que ya observamos con sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto, contar punto sí y contar punto sí punto conjunto. Bueno, entonces en ese orden de ideas, eh, recordemos que sumar puntos sí es para hacer una suma de un solo criterio, en donde esa suma debe tener tanto en el argumento de rango como en el argumento de rango de suma la misma longitud y que adicionalmente eh, dicha función sumar puntos sí lo que realiza es una suma específicamente de valores. Ahora, en la función sumar puntos y punto conjunto, exactamente lo mismo con la diferencia de que va a tener más de un criterio. Contar puntos y, pues como su nombre lo indica, es un conteo en el cual vamos a tener un solo criterio y contar puntos y punto conjunto vamos a tener dos o más criterios hasta 127. Entonces, por aquí tenemos la función promedio puntos y. Esta función nos devuelve el promedio de un rango de celdas que cumplen con una condición definida. Esta función nos permite incluir hasta 127 criterios distintos de las celdas que deseamos considerar. Aquí es promedio punto sí en lugar de promedio punto sí punto conjunto. Entonces, miren que la función promedio punto sí es idéntica a la función sumar punto sí, en la cual se tiene un rango, se tiene un criterio. En lugar de que sea rango de suma, aquí va a ser un rango promedio. Y tenemos de esos tres argumentos, nos aplica lo mismo que habíamos visto con sumar puntos sí, en donde el rango y el criterio corresponden a argumentos obligatorios y rango promedio corresponde a un argumento opcional. Entonces, por acá les traigo unos ejemplos. Dice el primero que el promedio de edades de los hombres va a ser lo siguiente. Resulta que vamos a identificar pues quiénes son los hombres y una vez identificado quiénes son ellos, pues vamos a mirar cuánto es el promedio de esas personas. Y me dice acá que el promedio es de 25. Entonces ese es el resultado que yo espero acá en la celda F18. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a decirle que igual promedio punto sí, en donde mi rango va a ser el que cumpla ese criterio. Como el criterio es que voy a sacar el promedio de edades de los hombres, voy a tomar el rango del género, punto y coma, en donde el criterio va a ser M, que es con lo que representan a los hombres, punto y coma, y el rango de promedio precisamente va a ser el de las edades. Y le doy Enter. Y eso me dice efectivamente 25, que era lo que teníamos por acá en la parte de abajo cuando lo revisábamos individualmente. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Listo. Entonces, con la función promedio punto sí,
como les decía, es muy parecida a sumar puntos sí. ¿En qué sentido también es parecida? Sumar puntos sí sumaba solamente valores y promedio punto sí solamente lo puede hacer precisamente a valores numéricos. Yo no le puedo sacar el promedio a norte, sur, oeste, esto porque no son valores numéricos. Puedo contar cuántos nortes hay, cuántos sur, que eso es otra cosa y se hace con contar puntos sí. Pero cuando hablo de promedio, al igual que suma, solo puedo seleccionar valores numéricos. Entonces, bajo ese orden de ideas, el siguiente ejercicio, que es promedio de edades de las personas de la zona norte, quedaría de qué forma. Persona número 7, 12, 9, 12, 11, 10, 9, 8. Johan Nicolás, ¿cómo quedaría esta de acá que dice promedio de edades de las personas de la zona norte? Johan Nicolás Daza. Johan Nicolás. Johan, ¿estás acá? Bueno, entonces Johan no está. ¿Qué me dice? El control de la asistencia también lo llevo a veces así, porque pues están en la cuenta, pero no están pues en la clase. Jennifer Karine. ¿Me logran escuchar? No tengo audio. Bueno, Sí, señor, sí se lo escucho. Sí, yo escucho. listo. Jennifer, lo que pasa es que quiero sacar el promedio de edades de las personas de la zona norte. ¿Cómo lo haría? Me gustaría que activaras el micrófono, por favor, y nos comentaras. Yo sé que dices que no tienes audio, pero aquí yo veo el micrófono. Ah, ok, no tienes micro. Bueno, entonces hagámoslo por acá. ¿Cómo va a ser el promedio de las edades de la zona norte? Bueno, ya sabemos que en primera instancia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener acá que revisar quiénes son aquellos de la zona norte. Esas personas de la zona norte son Juan, y Isabela y Jacqueline. Entonces el promedio de Juan, de Isabela y de Jacqueline es 21,666667. ¿Y cómo hago eso? Pues le voy a decir igual promedio. Se me bajó la intensidad de la señal. Confírmeme por favor que me están escuchando. Sí, profe. Sí se Sí, escucha, profe. Sí, es que señor. voy a hacer la pregunta. Acá yo tengo mi icono de señal, entonces cada vez que la bajo la voy a preguntar porque probablemente escuchen entrecortado. Bueno, entonces promedio de edades de la persona de la zona norte. Entonces le digo promedio punto sí punto conjunto, perdón, promedio punto sí. Y en el rango lo que se va a seleccionar, como nos dice, promedio de edades de las personas de la zona norte. El criterio es que las personas sean de la zona norte. Entonces selecciono el rango de la zona. Y le voy a decir punto y coma, el criterio va a ser norte. Y le digo punto y coma, el rango del promedio va a ser el de las edades. Y le doy enter y efectivamente me sale 21,6667, que era lo que habíamos realizado hace un momento, tomando los valores de Juan, Isabela y Jacqueline que corresponden al norte. Hasta ahí es claro, ¿cierto?
Sí, sí, señor. Listo. Yo les decía que promedio punto sí funciona de la misma manera que sumar punto sí. Cuando digo eso, había un ejercicio que habíamos visto el día de ayer que no le colocábamos un rango de suma. Si nosotros no le colocamos, si no le queremos colocar un rango de promedio, el rango que me va a tomar para hacer el promedio va a ser el del primer argumento que se llama rango. Por ejemplo, yo le puedo decir a esta tabla que está acá, a esta información que está acá, le digo que yo quiero sacar el promedio de todas las personas que tengan edades mayores a 24. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Los que tienen más de 24. El señor Luis, por ejemplo, Diana igualmente, Carmen también. Eh, ¿Alguien va a hablar? Perdón. Es que activa el micro y... Nicolás. Ah, ok. Gracias. Gerson, Nicolás. Perdón, pensé que era Johan Nicolás el que iba a hablar. Hasta ahorita caigo en cuenta que me dijeron Nicolás de acá. Nicolás, Gerson no, perdón, porque yo estoy diciendo que son los mayores a 24. Gerson no, Gerson no. Geraldine tampoco porque son mayores a 24. Jacqueline sí porque tiene más de 24. Entonces el resultado que yo espero es el promedio de estas personas. Ese promedio me da 28,6. ¿Cómo lo hago? Miremos que antes decíamos promedio de la edad de los hombres. Entonces sabíamos que por acá estaba el criterio de hombres. O promedio de las edades de las personas de la zona norte. Sabíamos que por acá estaba el tema de las zonas. Si le decimos promedio de las edades de las personas que empiecen por la letra G, entonces podemos hacer acá la función ayer de la G que utilizábamos el comodín de asterisco, pero acá nos están diciendo, o lo que yo les quiero decir, es el promedio de las edades de aquellos que tengan una edad mayor a 25. Es decir, voy a buscar en este mismo rango el criterio que sea mayor a 25. Eso sería básicamente igual promedio, punto sí, en donde mi rango, ¿cuál va a ser? El de las edades precisamente. Y le digo punto y coma. El criterio, en este caso, me pasé del rango, perdón. El criterio en este caso va a ser los que tengan una edad mayor a 24. Y le voy a dar enter y ahí el resultado me da efectivamente 28,6. Hasta ahí, para todos es claro. Esta fórmula de acá, listo. Listo, hasta ahí es claro. ¿O alguien va a preguntar? ¿Sandra? Sí, es claro. O sea, se coge solo el rango de donde voy a sacar el promedio y... Sí, Sí, ¿no? se coge el Es claro. rango, sí, de donde se va a sacar el promedio y el criterio, para en el caso en que yo le diga que dentro de ese mismo rango quiero hallar ese criterio. Sí, es claro. Para el caso donde yo ya quiera decir por nombre, por orientación o por zona, entonces sí coloco primero el rango, su criterio y luego la edad. Por aquí hay algún comentario, creo que es de Jennifer Karine. Si está entre dos valores, se usa igual que ayer, se repite el rango y se ponen los dos criterios. Sí, en determinados casos, y a eso es a donde vamos a llegar. Les pido por favor 20 segundos, por favor. Gracias. Entonces, ese ejemplo que nos está pidiendo Jennifer, lo vamos a ver acá
O bueno, ya lo habíamos visto ayer, pero lo vamos a traer acá con un ejemplo similar, pero que tienen algunos temas en particular diferentes. Entonces tenemos la función promedio punto sí, punto conjunto, que al igual que las otras funciones punto sí, punto conjunto que hemos visto, sirven para evaluar, llámese promedio, contar o suma, dependiendo de lo que yo elija, esas determinadas funciones que cumplan más de un criterio, es decir, dos o más criterios. ¿Hasta cuántos? Hasta 127. Yo les decía que la función promedio punto sí punto conjunto es muy parecida a la función, o lo que es en general promedio punto sí es muy parecido a sumar sí, y promedio punto sí punto conjunto es muy parecida a sumar punto sí punto conjunto. Recuerden que en sumar sí arrancábamos con rango, criterio, rango, suma. Aquí rango, criterio, rango, promedio. Y ahora con sumar puntos y punto conjunto, ese rango de suma que teníamos en ese entonces se convertía en el primer argumento de sumar puntos y punto conjunto. Tal y como está ocurriendo acá con promedio, punto sí, punto conjunto. Que tomo el rango del promedio de la anterior función que era solamente la punto sí, y en vez de estar o en lugar de estar de últimas, se va al primer apartado. Voy a tener un rango 1, un criterio 1, que debe ser pues lo obligatorio, o sea, como mínimo para usar promedio, puntos y punto conjunto, por lo mínimo un rango y un criterio. El resto son opcionales. ¿Qué particularidad hay? Que en la función promedio, punto sí, punto conjunto, hasta acá, por más de que el orden sea distinto, es idéntico o es lo mismo que realizar la función promedio, punto sí, porque va a tener un rango de promedio, un rango y un criterio nada más. La función de promedio en su ámbito conjunto va a servir para cuando evalúe más de un criterio. Entonces, por aquí tengo un ejemplo que dice el promedio de las edades de los hombres de la zona norte. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se haría eso? Precisamente la persona 12 el día de hoy es Sandra. ¿Cómo sería eso, Sandra? El criterio de las edades de las personas norte, Promedio de edades de los hombres de la zona norte. igual promedio punto sí. Sí, Elijo el criterio de género. entonces promedio punto sí, dices tú. Eliges el Sí. criterio de género. Abro Entonces, paréntesis. sí, Y el criterio de género. Ah, no, espérame. Hombres de la zona norte y el promedio es la edad. Entonces, ahí dice el rango del criterio. Entonces es la edad. Primero va la edad. primero va la edad. Antes Punto de y coma. seguir, ¿cuántos Ay, criterios hay? no. Me confundí. Sí, Espera. dale, Criterio. No, criterio. Es género. No, primero va el género, perdón. dale, antes de seguir miremos lo Me siguiente. confundí. ¿Cuántos criterios hay? ¿O cuáles son los criterios a Dos. buscar? ¿Cuáles son esos dos? Son dos. Género y zona. Correcto. ¿Y qué función estamos usando? Promedio punto sí. Ah, no, entonces sería promedio punto sí conjunto. Sí, Promedio punto sí punto conjunto. Listo. punto conjunto, ya. Ah, Ahora no, sí. era eso. Entonces el rango promedio primero, ahí sí va la edad. Entonces ahí va la edad. Ujú. Punto y coma. ¿Correcto? El, entre comillas, M. Entre comillas M, miremos qué nos dice la guía de promedio punto sí punto conjunto. ¿En dónde estamos ubicados? Dice rango de. Ah, rango criterio 1. Entonces, es por rango, ok. Entonces podemos elegir género. O sea, Rango. elegimos El esto de acá. rango. Ajá, exacto. ¿Correcto?
punto y coma, ¿correcto? y rango de la zona. Y rango de la zona. Preguntémonos un Ujú. momento. ¿En dónde estoy ubicado en mi función promedio punto sí punto conjunto en estos momentos? En ¿Qué nos dice? género, ¿Qué nos dice ahí? entonces le tengo que colocar el criterio. Ah, ¿correcto? ¿Cuál Sería, sería eso? entre comillas, la letra M, ¿Correcto? punto y coma, ¿Correcto? segundo rango, zona, Sí, rango de zona, punto y coma, entre comillas, norte, entre comillas norte. cierro comillas y cierro paréntesis y enter. Listo. Y me dice Ujú. el resultado es 20. Revisemos eso. Resulta Mm, que, miremos por acá, promedio de las ciudades de los hombres de la zona norte. ¿Quiénes son hombres? Miremoslo en primera instancia. Todas estas personas son hombres. Solo 4. Pero el único que cumple la condición de que sea de la zona norte es el señor Juan. O sea, estos de acá, Gerson, Nicolás y Luis, no los considera. Es decir, él va a tomar un dato y lo divide entre un dato, pues va a ser el mismo dato. Por tal razón el promedio es 20 y pues ahí está bien. Gracias. Ok, Gracias, gracias. Sandra. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora miremos el caso de abajo. Dice, promedio de las edades de las personas de la zona norte y sur. Veo que llegó alguien más, no sé quién. Ahora son del 3 hasta el 13 y se ganó la lotería Sandy. Pero si quieren, regáleme 20 segundos, por favor, Sandy. Listo, nuevamente de vuelta. Eh, Sandy, Bueno, intentémoslo ver. dale. Sería igual promedio punto sí punto conjunto. Sería el rango de edades de 20 a 29, creo. Sí, correcto. Ajá. Después sería promedio de edades de norte y sur. Después sería coger rango punto y coma, rango de la zona. Sí, Eh, punto y coma. Ahí ¿cuáles son? tendría que poner, entre comillas, no sé, norte y punto y coma, entre comillas, sur, o no Bueno, sé, aquí me perdí. empecemos a mirar, que eso es lo que quiero que miremos. Eh, si colocamos entre comillas norte, punto y coma, entre comillas sur, ese entre comillas sur, en esa guía que me está dando promedio punto sí punto conjunto, ¿en dónde me lo está ingresando? O sea, esto que está acá abajito, ¿en dónde me lo está ingresando? ¿O cómo me lo está ingresando? ¿Qué dice acá? Dice rango criterios. ¿Qué es el rango de los criterios? ¿Cuál sería el rango de los criterios de sur? Es lo mismo que hiciste con norte. Acuérdate que el rango de criterios lo selecciono para que el siguiente, que es el criterio, se me cumpla en ese rango de criterios que doy. Cuando hablemos de rango, siempre pensemos en una cantidad desde un punto de inicio hasta un punto final. En este caso, el de la zona. ¿Hasta ahí bien, Sandy? Ya. O Porque sea, ese, tengo que volver a seleccionar el rango. O sea, escribo norte, comillas, punto y coma, vuelvo a seleccionar el rango y escribo sur. sí, Ah, correcto. ok. Resulta que yo le doy enter, pero está bien que lo hayamos mirado así, que esa era la pregunta de Jennifer.
y me dice división por 0. ¿Qué pasa? Resulta que ayer habíamos visto o habíamos forzado un rango entre mayor o igual a 20 y menor e igual a 30. En ese caso, este mayor igual a 20 que teníamos y menor igual a 30, los ingresábamos entre comillas, pero yo les decía que Excel interpretaba eso que parecía un número, que es un texto, pero que parece un número, lo volvía un número. Y eso me dejaba a mí un intervalo en el cual todo lo que haya desde 20 hasta 30, llámese 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, me lo iba a contar. Creo que era en la función contar que lo usábamos. En este caso, yo le estoy diciendo, miren que yo no le estoy dando un intervalo. ¿Por qué? En primera instancia, porque no estoy usando un operador de comparación, es decir, no uso un mayor, no uso un menor, no uso un igual ni nada de eso, o un diferente. Simplemente le digo, búsqueme en los que cumplan el criterio de norte y de sur. Es decir, que en el rango C20 a C29, si hay alguno que se llame, que tenga norte y que tenga sur, evidentemente eso no es posible, porque si de igual yo le colocara acá norte-sur, va a seguir siendo acá división por 0. Si yo le pongo acá, por ejemplo, norte y sur, sigue siendo división por 0. ¿Por qué razón? Porque no hay forma de que yo coloque en una sola celda que sea norte y que sea sur a la vez, a menos de que pueda jugar de pronto con comodines, como lo hice el día de ayer. Pero lo más importante acá es que, como son textos, los textos no caen en intervalos como el de acá. Es decir, yo puedo decirle entre norte y sur, pero entre norte y sur, ¿qué hay? Resulta que eso es subjetivo, porque yo no sé exactamente qué hay entre norte a sur. De pronto uno mira por coordenadas y uno dice de norte a sur hay nororiente, este, suroriente y el sur. Pero quién quita que sea noroccidente, occidente, suroccidente y sur. Entonces, eso de ahí, cuando digo que es subjetivo, hace referencia a que, a diferencia de los números que sí son objetivos, es decir, después del 20 ya uno sabe que va a 21, va a 22, 23, o en caso de los decimales 20,1, 20,2. O sea, ya se sabe a ciencia cierta qué es lo que sigue, pero entre norte y sur es muy subjetivo saber qué es lo que sigue. Entonces, de paso, yo voy a mostrar algo que es una limitación que tiene la función promedio punto sí punto conjunto, que en estos casos, cuando yo le quiero decir que me busque el promedio de norte y sur, es decir, yo quiero el promedio de las personas que trabajen en norte y en el sur, entonces, o en el sur, de hecho acá es norte o sur como tal. Entonces yo quiero buscar, sería Juan me cumple porque trabaja en el norte, Luis me cumple porque trabaja en el sur, Carmen me cumple porque trabaja en el sur, Gerson me cumple e Isabela también porque trabajan o en el norte o en el sur. Y Jacqueline también me cumple porque trabaja en el norte. Y ese promedio de esas personas va a ser específicamente, seleccioné una que no era, específicamente 23,66667. ¿Cómo llego a ese 23,667? ¿Por qué está saliendo ese error de división por 0 para empezar? Porque él no puede encontrar un intervalo entre norte y sur, porque no hay intervalos entre textos, hay intervalos entre números. Entonces, como él no encuentra nada, entonces él está promediando nada, o sea 0, dividiéndolo contra nada, o sea 0, entonces por eso dice división por 0, por eso dice el error.
Para yo hacer eso, para yo sacar ese promedio que precisamente quiero, tengo que literalmente dividir la función promedio punto sí punto conjunto en dos, en donde en la primera me deje el argumento de norte y en la segunda me deje el argumento de sur. Es decir, le digo acá más promedio punto sí punto conjunto. El rango del promedio va a seguir siendo el de la edad, punto y coma, el rango de criterios va a ser la zona, punto y coma, yo ya tengo el criterio de norte, ahora voy a colocar el criterio de sur. Y le doy enter, me falta un paréntesis, le doy enter y me dice, mire, el resultado es 47,3 y ustedes ya saben que quiero 23,66667. ¿Qué creen que le hace falta a esto que está acá? Y pregunto, ¿hasta acá se entendió? Y me regalan 20 segundos, por favor. Sí, señor. Gracias. Entonces, les decía, ¿qué creen que le hace falta acá para que me dé ese 23,6667? ¿Qué es esto que está acá? Este de acá. Dividirlo entre 2. Dividirlo entre 2. Bien. ¿Por qué? Porque estoy sacando el promedio de un número y de otro número. Y si yo lo divido entre 2, pues me va a dar... Uy, ¿qué pasó acá? Jerarquía de operaciones. Como tengo la división por 2, entonces me está tomando primero esto de acá. Primero me está dividiendo acá y luego me suma esto. Entonces yo le abro aquí paréntesis y por aquí paréntesis. Y le digo dividido entre 2 y ahí sí me da 23,6667. Pero pregunto, eso para el caso de que son 2, tengo que ingresar ese 2 manual ahí. Si yo simplemente quiero ingresar los números y que me obtenga el resultado, ¿cuál creen que pueda ser la función que me reemplace ese 2? Y la clave está en esta misma función que estamos viendo. Mientras lo piensan, yo los escucho, me regalan 20 segundos, es que sufro de ¿Cómo es la alergia pregunta, estacional. profesor? Disculpe. La pregunta es, yo tengo dos números y como son dos números lo divido entre 2, pero si fueran 3, 4, en vez de colocar 3, 4, 5 manualmente, ¿qué función al yo colocarle los valores me va a sacar el resultado? La clave está en esta misma función que estamos viendo el día de hoy. Mientras lo piensan, denme 20 segundos, que es que sufro alergia estacional. Listo, aquí nuevamente con ustedes. Sandra, cuéntame. Yo tengo una pregunta y a la vez no sé si la respuesta. O sea, ¿siempre vamos a tener que dividir en ese caso? ¿Eso que estás haciendo? Si Porque no, pues esa es la misma pregunta que estás haciendo. Y si pues no no se quiero supone dividir. que... ok, pero no se supone que la función es promedio, puntos y conjunto y nos permite ingresar hasta 120 y algo de datos. Sí, ¿Sí? nos Dividiéndolos. permite colocar hasta 127 criterios. Pero acá el problema es que no hay forma de expresarle que haya entre norte y sur. Entonces, tengo que sacar un primer promedio, luego un segundo promedio, y ya por ahí Juan dio la solución, dividirlo entre 2.
Pero si fueran 3 promedios, o sea, si fueran norte, sur y este, me tocaría dividirlo entre 3. ¿Cómo hago para que no haga esa división? Precisamente lo que tú dices, Sandra. ¿Qué función me puede apoyar tomando este número, y él ya sabe por cuánto voy a dividir y me saca el resultado? No se aplicaría lo de mayor o igual a, y después No, pero pensémoslo así. Tengo 2 notas, entonces yo cojo nota 1, nota 2 y lo divido entre 2. Tengo 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3 y lo divido entre 3. ¿Eso que estoy haciendo cómo se llama? Promedio, ¿no? Promedio. Encerrar todo en la función promedio normal. Correcto, César. Correcto, Cristian. Porque si lo miramos, por acá, sería colocar promedio y me va a pedir ¿qué? Un número 1. ¿Cuál va a ser el número 1? El resultado del primer promedio. Y el número 2, el resultado del segundo promedio. Yo le doy Enter y me sigue dando 47.333. ¿Qué pasó ahí? Pero sí es promedio. ¿Qué pasó ahí? Sí es la función promedio, pero miremos el pequeño detalle. Creo que es el más. El más. ¿Por qué? Porque esto me está quedando como un solo número. En otras palabras, está tomando ese 40 y... ¿cuántos queda? 47,333 dividido en uno mismo porque solo encuentra un dato. Pero si yo le quito ese más y le pongo punto y coma, aquí va a encontrar un dato y por aquí va a encontrar otro dato. Entonces, ¿qué hace la función? Promedio normalita? Suma los datos que hay y lo divide entre esa cantidad de datos. Entonces, si yo le doy Enter, ahí sí llego al resultado de 23,66667. Pregunto, ¿es claro lo que se acabó de hacer? Esto solo aplica en los casos en los que yo voy a generar o voy a sacar un promedio de 2 criterios de texto que se encuentran en la misma columna, como el caso norte-sur. Como por ejemplo, digamos que aquí hubieran 3 géneros, masculino, femenino y no binario. Entonces, el de masculino y femenino tengo que hacer el mismo procedimiento, porque esa es la limitación que tiene promedio.sí.conjunto. Si fuera un intervalo ¿de qué? De números, ahí sí hago lo que hicimos el día de ayer. ¿Es claro o tienen alguna duda? Por aquí es claro. está claro. Listo. Entonces pasémonos a la hoja que se llama estadística descriptiva y vuelven y me regalan 20 segundos, por favor. Listo, de vuelta. Por aquí César dijo encerrar todo en una función promedio normal. Bien, sí, ya lo habíamos dicho. Entonces, bueno, por aquí les traigo un poquito de estadística descriptiva. Yo sé que de pronto dirán que quizás estos son temas de colegio o para qué puede funcionar esto, pero pues vamos a ver un poquito estos conceptos. Y vamos a entender pues qué aplicabilidad puede llegar a tener utilizar una de las tantas funciones estadísticas. De hecho, contar, promedio, suma y todo esto son funciones estadísticas, pero pues hay otras que ya van para casos en específico. Pero pues no nos vamos a ir a casos extremos de distribuciones ni nada de eso. Pero sí hacer por lo menos la herramienta básica de la estadística, que es una tabla de frecuencia. Básicamente, ¿qué es la estadística? Pues es una rama de la matemática que en general y que es muy importante porque analiza, organiza, presenta, describe, infiere, predice, clasifica
información, clasifica datos. De manera que se puede hacer pues bastante fácil el uso de los mismos. La estadística se apoya normalmente en tablas, en medidas numéricas como la media, la mediana, la moda, bueno, etc. Gráficas como las que ya habíamos visto en clases anteriores. Y pues digamos que la herramienta más básica es la tabla de frecuencia. Y básicamente, ¿qué es una tabla de frecuencia? Es de un conjunto de datos saber cuántas veces está contenido un dato y eso en cuánto porcentaje pues representa. Resulta que para crear una tabla de frecuencias pues hay dos formas. La primera forma, bueno, yo diré que son tres mejor. La primera forma es crear una tabla de frecuencia manualmente, utilizando diferentes funciones. Es decir, prácticamente lo que hacíamos en colegio o en la universidad, que es o en cualquier institución donde se hayamos visto temas de estadística, que era coger unos datos, contarlos, organizarlos, etc. Ahora, para ello, o como apoyo, hay una función que se llama frecuencia. Esa función calcula la frecuencia en la cual se repiten unos valores dentro de un rango y devuelve el resultado en una matriz vertical de números o en otras palabras en un vector columna. Por ejemplo, se puede utilizar frecuencia para contar el número de resultados que se encuentran dentro de un rango. Miren que básicamente hace lo de un contar sí. Si cumple esto, ¿cuántas veces cumple eso dentro de ese rango? Pero ya la vamos a ver detalladamente. Entonces, por acá tenemos que la sintaxis de la función frecuencia son dos parámetros. Parámetro 1, los datos. Parámetro 2, los grupos. La función frecuencia tiene una limitación y es que los grupos tienen que ser exclusiva y específicamente en números. Es decir, los grupos tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. No pueden ser, por ejemplo, hombre o mujer, alto, bajo, mediano. Pero pues para eso hay soluciones. La segunda forma es crear la tabla de frecuencias utilizando un complemento que se llama análisis de datos. Ese complemento lo podemos activar de la misma forma que hicimos la activación del solver. Y ese complemento de análisis de datos, análisis estadísticos, es bastante útil. Acá solamente le traje pues dos de las opciones que hace. La primera es crear un reporte de histograma y la segunda es crear un informe de estadísticas descriptivas. Entonces vamos a activar la herramienta análisis de datos. ¿Cómo la vamos a activar? Nos vamos a ir a archivo y en archivo nos vamos a ir a más y en más nos vamos a ir a opciones. De la misma manera que estábamos haciendo lo del solver en su momento. Nos vamos a ir a la opción de complementos y acá donde dice administrar en complementos de Excel le vamos a dar ir. Y en ir nos van a aparecer los complementos que hay disponibles. Vamos a seleccionar si tenemos los dos, los que dicen herramientas para análisis y herramientas para análisis Visual Basic para aplicaciones. Seleccionamos los dos, es decir, las casillas deben seleccionarse y le doy a aceptar. Me confirman si todo lo lograron o si alguien no pudo, mientras me regalan 20 segundos nuevamente. Por favor. Ya. Listo. Por aquí creo que vi que iba a preguntar Sandra, me imagino que es por el tema de hojas de cálculo en línea, ¿cierto? Espérame. Sí, pero ya lo descargué a ver si me dejaba más fácil, que la otra vez me tocó así. Voy en complementos y allí que busco en herramientas de. Ya te muestro. Entonces voy a abrir las hojas de cálculo también acá porque sé que hay unas personas que lo hacen Se en me línea. perdió.
Entonces, por acá, archivo, Ujú. más, Sí. opciones, perdón, complementos, complementos de Excel acá, y le damos a ir. Y te aparece esta tablita y marcas herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Si no lo tienen, Ya. si no tienen sino Listo. solamente herramientas para análisis, pues solamente herramientas para análisis, nada más. Y le Ya, damos ya a quedaron aceptar. las dos. En Google Sheets, para los que lo usan, debería estar en extensiones. Nunca lo he habilitado, pero debe ser lo mismo como el Solver si no está. Entonces por acá dice complementos, espera que está cargando todavía. Extensiones, complementos, descargar complementos. De hecho ahí no cargó del todo porque ya ahí debería estar el Solver. Listo. Complementos, descargar complementos. Y por aquí busquemos de pronto análisis de datos. A ver si lo hallamos acá. Logic Sheet, herramientas de procesamiento de datos en uno. Importe, exporte, combine. Entonces, Data Analysis, a ver si así. ¿100% APIs? No. No, déjenme lo busco porque la verdad nunca lo he hecho con Sheets. Miremoslo acá en Excel como tal. Pensé que iba a estar como el Solver ahí rapidito. Y no creo que esto me sirva a mí. ¿Qué me hace Logic Sheet? Herramienta de procesamiento de datos todo en uno. Filter data, remove duplicate, do mat, connect API, connect no. No, esto como que es más avanzado. Entonces, me devuelvo por acá. Me voy a la hoja que se llama listado. En listado tengo una información que es correspondiente ¿a qué? A unos nombres y apellidos, a una edad, a una ciudad, un salario, un estado civil, un género y un número de hijos. ¿Qué pasa? Como la función frecuencia, yo les decía a ustedes, la función frecuencia tiene como sintaxis datos y grupos, donde los grupos tienen que ser obligatoriamente en número, pues la solución básicamente fue la siguiente. Resulta que en primera instancia yo quería saber del estado civil cuántos datos correspondían exclusivamente a bueno, cuántos son los datos únicos o los datos no repetidos. O sea, básicamente de este conjunto de datos, yo sé que hay datos repetidos, cuáles no lo son. Entonces, por aquí voy a copiar un momento esto, lo voy a pegar como valores y les pregunto, ¿recuerdan cómo eliminar los datos duplicados? ¿Sí lo recuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos por allá en el formato condicional, cuando incluso tratamos de hacer una tabla de frecuencias para explicar cómo funcionaba lo del 10% superior y el 10% inferior? Sí, en data hay una vaina que dice remover duplicados, ¿no? En En datos, datos, perdón. correcto, hay una opción que se llama quitar duplicados, como lo dice Cristian, que se parece a un binocular, que es este de acá. Yo le doy clic ahí y me dice que si quiero quitar los duplicados de esa selección y le doy aceptar. Y me dice, mire, 239 valores duplicados y quitados. 6 valores únicos pertenecen, o en otras palabras, de los 239 más 6, es decir, 245 datos que tiene, 6 eran únicos y los otros eran repetidos de esos 6. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. ¿Claro para todos? Mientras me dicen 20 segundos de nuevo, por favor. Sí, señor, claro.
se voy. Ahorita miramos. Gracias, estoy acá de nuevo con ustedes. Entonces, bueno, resulta que uno de los principios de la estadística era que si yo tengo, por ejemplo, en datos, como por ejemplo los números de hijos, los voy a copiar acá un momento y los pego acá y le quito los duplicados. Me está diciendo básicamente, vea, de 240 valores duplicados y encontrados, 5 fueron los valores únicos y pues coincide con lo que habíamos dicho ahorita. Son 245 los datos que hay. Uno de los principios de la estadística es que del conjunto de datos que yo tenga, cuando lo pase a mi tabla de frecuencias, los datos deben ser organizados de menor a mayor. En el caso de los hijos, pues la organización sería básicamente los que no tienen hijos, los que tienen 1, los que tienen 2, los que tienen 3, los que tienen 4. Pero en el caso en que nosotros hablemos de conceptos como soltero, soltera, o bueno, malo, regular, etc., ese orden no importa tanto. Lo que importa como tal es el orden cuando se habla de números. Para ello, entonces, por eso yo pasé acá esos estados civiles, no los pasé en orden, los organicé como casada, casado, separada, separado, soltera y soltero. Entendiéndose que casada es para las mujeres, casado para los hombres y así sucesivamente. ¿Qué hice? Asigné al estado civil porque como la limitación de la función frecuencia es que en el parámetro grupos me tome un número. Entonces le dije, mire, a casada identifiquémoslo con el 1, a casado con el 2, a separada con el 3 y así sucesivamente. Entonces por aquí en estado civil, lo que yo hice básicamente fue un sí anidado para que me diga de acá del estado civil, si es soltero, pues va a ser ¿qué? El 6, aquí está el 6. Por aquí es casado, casada, entonces es el 1, efectivamente. Eso lo hice para poder utilizar la función frecuencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Vamos a construir entonces la tabla de frecuencia. Por acá, resulta que la tabla de frecuencia tiene como estructura el grupo o la clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada y relativa acumulada. Entonces, por acá lo voy a pegar un momento. Y bueno, listo. Tengo acá ahora frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Y bueno, ¿qué es eso? Yo ya tengo acá las clases. Estas son las clases, casada, casado, etc. o los grupos. Dentro de la función frecuencia se llama grupos. Pero son grupos o clases. También pues, se le puede decir marca de clase, si son otros temas estadísticos, pero bueno, lo importante es que es un valor que yo voy a buscar. La frecuencia absoluta no es más que contar cuántas veces dentro de un rango de datos aparece la palabra casada. Por tal razón yo podría haber hecho eso con una función contar.si, que era la primera alternativa que nos decía en la anterior hoja sobre la tabla de frecuencias. Pero acá yo voy a utilizar o a emplear la función que se llama frecuencia. ¿Cómo lo voy a usar? Le voy a decir igual frecuencia y le voy a decir que tome los datos. ¿Cuáles datos van a ser? Los del estado civil, de soltero, casado, etc. No tomo estos porque si yo voy a compararlo contra los grupos, hagan de cuenta que esos datos es un rango y voy a mirar un criterio que esté en grupos. Y entonces pues obviamente el 1, ni el 2, ni el 3 está en soltero, ni en soltera, ni en nada de eso. Que yo haya hecho una similitud de que soltero sea el 6 y así sucesivamente es otra cosa.
Por tal razón, los datos los debo buscar acá por esos estados civiles que yo renombré con números. Selecciono los datos y le digo punto y coma. Y en ese punto y coma me va a pedir ahora los grupos. ¿Cuál van a ser los grupos? Estos numeritos de acá que me representan 1 casada, 2 casado, 3 separada, etc. Y le doy Enter. Y ahí me está arrojando como resultado 78. En palabras más, palabras menos, me está diciendo hay 78 personas, en este caso mujeres, que están casadas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me puedes por favor mostrar la fórmula? Claro. Ups, quedó muy pequeño. Ahí. Gracias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien todo, ¿cierto? Se entiende que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, resulta que por aquí en la hoja estadística descriptiva nos dice que va a calcular la frecuencia con que se repiten los valores de un rango y devuelve, en este caso cuando dicen devolver, es un resultado en una matriz vertical de números, o en otras palabras, en un vector columna, pero nos están hablando específicamente de una matriz. ¿Ustedes recuerdan cuando usamos la función transponer? ¿Sí la recuerdan por acá? ¿O alguien no la recuerda? 20 segundos mientras me dicen sí o no. Hay que cambiar el orden, ¿no? Sí, efectivamente transponer lo que hacía era cambiar el sentido o hacer la transpuesta de unos datos. Pero más que hablar de transponer, recuerdan que transponer, cuando lo utilizábamos e intentábamos borrar algo, decía que no se podía borrar un elemento de la matriz. ¿Sí recuerdan por ahí eso? Sí, señor. Que eso era, ¿qué era transponer? Entonces eso era básicamente que yo tenía 1, 2, 3 y por acá 4, 5 y 6, para que lo recordemos. ¿Qué tengo yo acá? Tengo 2 columnas y por aquí tenía 3 filas. El transponer lo que hacía era pasarme columnas a filas, es decir, de 2 columnas voy a tener ahora 2 filas y de 3 filas voy a tener ahora 3 columnas. O en otras palabras, eso me iba a quedar a mí acá, me iba a quedar 1, 2, 3, por acá 4, 5 y 6. Porque básicamente le iba a dar la vuelta a esto que está acá. ¿Hasta ahí lo recuerdan más o menos? Sí, señor. ¿Lo recuerdan por ahí? No sé, Lizeth Tatiana, ¿lo recuerdas? No, señor. ¿No lo recuerdas? Ah, de pronto creo que tú no habías ingresado aún a esa clase, ¿no? Ahora que me acuerdo. No, señor. Listo. Entonces, ¿cómo hacíamos o qué utilizábamos? Le decíamos igual transponer. Y decíamos que hiciéramos la transpuesta de estos datos. Y que nos arrojaba ahí un error de valor. Porque él quería hacer la transposición de 2 columnas, 3 filas a 3 columnas y 2 filas. ¿Y cuál era la solución? Seleccionar las 3 columnas y las 2 filas, o sea, en donde va a quedar la información de la matriz transpuesta, le vamos a dar F2. Con F2 accedemos a la función y le dábamos la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Y me hacía el cambio de orientación de las filas y las columnas, tal y como lo hicimos acá hace un momento.
¿Hasta ahí es claro? ¿Es claro? ¿O quedó la duda de cómo sacar el resto con Control Shift Enter? Lisette está que se habla. Sandra también. Activaron los micrófonos. ¿Sí es claro o no es claro? Si no es claro, pueden decirlo con todo gusto, no hay problema. Para mí sí es claro. Para el resto de personas es claro. Nicolás, Sí, señor. Freddy Rolando. Y Freddy Rolando. Sigo sin micrófono, pero sí. Y Freddy Rolando. Y Freddy Rolando. Tampoco está. ¿Y Johan Nicolás ya volvió? ¿Johan Nicolás ya volvió? Tampoco ha vuelto. Entonces, bueno, resulta que por acá, bueno, ya tengo eso, recordando que para qué servía transponer. Pero lo más importante o lo que quiero que miremos acá con transponer es que notemos que nos apertura ¿un qué? Un corchete. Ese corchetico que está acá. Ese corchetico lo que representa es que la información está dentro de una matriz. Y yo, por ejemplo, intentaba cambiar la información de una matriz, lo borraba y le daba Enter. Primero no me dejaba con Delete. Si yo le daba con suprimir, me decía no puede cambiar una parte de una matriz. Cuando dice devolver los valores como una matriz, quiere decir que voy a hacer el mismo procedimiento con transponer. No tanto con la función, sino que voy a tomar desde el primer valor y me voy a ir hasta abajo, hasta soltero, en donde quiero la información, selecciono, le digo F2 para que me acceda a la función de frecuencia que estaba en la celda N3 y le doy Control Shift Enter. Y miren cómo los valores quedan en un corchete. ¿Por qué no hacerlo conservando o fijando las celdas? Miremos qué pasa. Resulta que yo acá fijo las celdas de los datos, fijo las celdas de los grupos. Y le doy Enter por acá y bajo y todas son 78. Porque se quedó frecuencia con el primer resultado. Si yo no lo fijo, se me van a mover los rangos y pues tampoco es la idea. Si yo no lo fijo, o sea, así tal cual como está, los resultados no van a ser para nada coherentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para devolverlo como una matriz vertical o un vector columna, como les explicaba en su momento que matriz, vector y escalar, pues acá lo que tengo que hacer es, dejo la función tal cual calculando el primer grupo, me voy hacia abajo, me voy hacia abajo, F2 para acceder a la función, Control Shift Enter. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, acá no sé, yo no le estaba escuchando bien, se están recortando la voz. ¿Se están entrecortando? Listo. Sí, un poco. Les decía, tengo la fórmula de frecuencia. Y ahora como quiero que el resultado de acá se devuelva como una matriz, o sea que me aparezcan estos corchetes, selecciono, como lo hacíamos con transponer, selecciono hasta dónde voy a dejar la y le voy a dar F2 para acceder al contenido de la fórmula.
y le doy Control Shift Enter. ¿Sí se escuchó mejor, Juan Alberto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Por favor, 20 segundos nuevamente. Bueno, vuelvo por acá. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Resulta que acá estamos diciendo, mire, son 78 las personas casadas, 42 los casados, o sea, hombre. 8 los separados, 4 los separadas, perdón, 4 los separados, etc. Hasta el momento uno dice, bueno, pues eso es información que uno vio en el colegio y eso era como popularmente pues carreta. Pero si uno dice, por ejemplo, lo siguiente, que acá hay requerimientos, llamadas entre las 8 y las 9 a.m., que por acá sería entre las 9 y las 10 a.m., nos podrían preguntar como por ejemplo, ¿cuántas son las llamadas que recibió usted entre las 8 y las 9 de la mañana? Entonces decimos 78. ¿Cuántas son las que recibió entre las 9 y las 10? 42. O en otro término, ustedes tienen que de pronto vender, no sé, 4 clases de productos. Del producto 1, ¿cuántos vendieron? Tanto. Del producto 2, ¿cuántos vendieron? Tanto. Y eso me puede servir también, digamos que hasta por acá termine en horas la mañana. O sea, estos datos de acá. Entonces, para decir cuántas ventas se realizaron en toda la mañana, o sea, todo esto de acá, uso frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es eso? Tomo el valor de los 78 para el primer ítem, porque arranca desde 78 para casada. Tomo el valor de 78 ahora más los 42 de acá y me está sumando casada con casados. Entonces, una pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cuánto es el total de las personas que sin importar si son hombres o mujeres, tienen la condición o el estado civil de casados? O sea, que son casados o casadas. Entonces, en vez de decir 78 o 42, damos la sumatoria de los dos. O sea, específicamente 120. Yo puedo completar acá la fórmula. Y lo podemos pensar de la siguiente manera. Si estos tres datos representan a todas las llamadas de la mañana, ¿cuántos son el total de las llamadas que se recibió en la mañana? Entonces es la suma de 78, 42 más 8, que eso nos representa esto que dice acá, que es 128. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. Eso puede ser, eso puede ser con productos. ¿Cuántos son los productos de los tres primeros productos que vendí? ¿Cuánto representa el total de las cantidades vendidas? Entonces 128 y así sucesivamente. Ahora, y acá me faltó bajar hasta acá. ¿La frecuencia relativa qué es? La frecuencia relativa no es más que la expresión de la frecuencia absoluta en términos porcentuales. ¿Y cómo se hace eso? Sumemos la frecuencia absoluta. Le decimos igual suma. Selecciono estos valores de acá y me dice hay 245 datos. De hecho, eso coincide cuando en el caso en que habíamos borrado, cuando borramos los duplicados. Recuerden que decía 239 duplicados y encontrados, 6 únicos. Y la suma de esos dos son 245. Entonces, la frecuencia relativa, ¿cuál va a ser? El dato que tiene sobre el total de los datos. Fijo ese total porque se lo voy a aplicar a todos los datos de abajo.
y a eso le pongo un porcentaje. Y me pueden hacer preguntas en específico como de determinado día, cuánto fue el porcentaje de llamadas que recibí entre las 8 y las 9 de la mañana. Entonces, el 31,84% del total de las llamadas del día corresponden a llamadas entre las 8 y las 9 de la mañana. O puede ser un producto, no sé, algún plan, por ejemplo, se me viene a la mente. El 31,84% de las ventas van relacionadas al plan X. Y así sucesivamente. ¿Hasta ahí es claro? Señor. ¿Cómo van por acá? Lisette, Paola Andrea. Es claro. Para mí es claro, pero déjame ver las fórmulas. Es que yo con eso ratifico que es lo que estoy haciendo. Listo, dale. Entonces por aquí. Voy a ponértela por acá. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo sería la frecuencia relativa acumulada? Eso no es nada más o no es nada diferente a la absoluta acumulada. Es tomar la primera relativa y a la siguiente cojo la primera y le sumo la de él. Y así sucesivamente. Ups. La suma de la frecuencia relativa tiene que dar 100%. O 1, que es lo mismo. Y eso se valida de la siguiente manera. La frecuencia absoluta, la suma son 245. Eso debe corresponder al último valor, a la última clase de la frecuencia acumulada. Y en la frecuencia relativa lo mismo. Eso debe dar 100% y debe corresponder al último valor de la última clase de la frecuencia relativa acumulada. ¿Para qué nos sirve la frecuencia relativa acumulada? Para decir, por ejemplo, cuánto fue el porcentaje de llamadas que recibí en la mañana. Entonces, si estos son los datos de la mañana, este dato de acá, ese 52,24, rojo, corresponde al total de las llamadas en la mañana. Es decir, del total de mis llamadas, el 52,24% de ellas se ejecutan en la mañana. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, señor. Listo. Pregunta general. Una vez hecha esta explicación, sinceramente consideran que ese tema de las tablas de frecuencia sigue siendo carreta o le ven alguna aplicabilidad. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Por ahí alguien activó el micrófono? Tiene mucha aplicabilidad. ¿Tiene mucha aplicabilidad? Sí. Es muy útil para reportería Sí. general y productividad. Muy bien, correcto. Para cuando se manejan muchos datos, pues es más fácil sacar los resultados así, es decir, en porcentajes. Y miren que podíamos sacar después una gráfica de torta con los valores de acá. Entonces, para decir, vea, visualmente, casados, tanto por ciento, cosas así. ¿Listo? Entonces, resulta que esa es la alternativa, una de las alternativas. No es la más larga, tampoco es la más, corta. 20 segundos, por favor. Vuelvo por acá. Entonces, resulta que esa es, digamos, la forma intermedia, porque la forma manual hubiera sido, pues acá utilizar contar, y pues esto de acá, pues había sido lo mismo, pues casi que es idéntico. Pero por algo activamos esa herramienta o ese complemento que se llama análisis de datos. Si lo activaron correctamente en el menú de datos, enseguida del solver
les debe aparecer análisis de datos. Por favor, confirmen que lo tienen. Si no lo tienen, algo se hizo mal en el proceso de activación. Probablemente que no se les dio el chulo o cosas así. ¿Todo lo tiene? Sí, señor. Listo. Entonces, por aquí, si yo le doy clic a análisis de datos, me disculpan, pero creo que está a punto de poseerme la gripa a mí. Tengo por acá diversos funciones para analizar datos. Tengo que análisis de varianza, de dos factores, coeficiente de correlación, no me quería meter ahí, covarianza, estadística descriptiva, suavización, etc. Todo esto que está acá. Resulta que puede que la estadística para algunos sea como, ah, no, simplemente son unos datos y uno saca media, mediana y moda, pero realmente con la estadística se puede sacar todo este tipo de datos. Tienen aplicabilidades en casos particulares. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado los términos ciencia de datos, analítica de datos, o bueno, también ingeniería de datos y cosas así? ¿Los han escuchado de casualidad? Sí, Sí. Listo, todo ese tema va basado en estadística. ¿Y qué hace eso básicamente los que trabajan en temas de eso, de ciencia de datos y eso? Básicamente cogen bases de datos, información y lo que hacen o empiezan a ejecutar es a extraer, analizar, predecir, eh, pues datos de un conjunto de clases que pueden ser personas, etc. Por ejemplo, miremos algo muy sencillo. Ustedes cuando buscan algo por internet, en, como por ejemplo en Mercado Libre, Linio, algún objeto en particular que les guste y se dirigen a sus redes sociales, ¿qué ocurre cuando hacen eso? Primero buscan y luego se van a las redes sociales. ¿Qué de particular a veces han notado con eso? Que que empiezan a le lanza aparecer. la publicidad, ¿no? Le lanzan a uno coincidencias, la publicidad, todo eso va basado en temas de ciencias de datos, en los cuales nos toman la información de nosotros y empiezan a utilizar muchas funciones, muchas cosas para extraer la información y empezar a darle a uno coincidencias o le empiezan a dar a uno similitudes. A veces puede decir, uy, miren que yo estoy mirando, por ejemplo, zapatos. Y para el caso de los hombres luego se los complementan con un pantalón. Para las mujeres se los complementan con una, no sé, con una blusa, etc. Empiezan a analizar toda esa información. Entonces, esos análisis de datos especialmente se hacen para grandes volúmenes de información. Para el caso de Excel, Excel es muy limitado frente a otros software que hacen eso, pero nos pueden servir a nosotros en la vida cotidiana para algunas cosas. Entre ellas, las que les quiero mostrar acá. Esto que está acá, que lo construimos manualmente, lo podemos hacer a través de la opción análisis de datos. Le vamos a dar clic, aunque pues presenta nomás la frecuencia absoluta y la acumulada. Le vamos a dar clic y vamos a escoger el que dice histograma. Y en histograma le voy a dar aceptar. Y me va a salir una tablita que me dice un rango de entrada, un rango de clases, que si lo quiero en una hoja nueva y unas opciones de acá. Entonces, el rango de entrada van a ser mis datos que corresponden, que habíamos hecho en la frecuencia, en la función frecuencia y que corresponden al parámetro datos. El rango de clases va a ser las mismas clases, los mismos grupos de la función frecuencia, que son estos de acá. Y le voy a decir que eso me lo traigan en una hoja nueva y como mínimo le debo decir que me muestre un gráfico con porcentaje acumulado. Todos han marcado las opciones que están ahí en pantalla, me confirman. Sí, sí, señor. Ya todos tienen las opciones que hay en pantalla.
Ya Cristian me dijo que sí. Por acá creo que esa es la voz de Sandra. Y el resto, ¿cómo vamos por aquí? Sí, sí. Sí, sí, listo. Entonces le doy yo acá a aceptar. Y me genera a mí acá un reporte. En ese reporte me está diciendo la clase 1. ¿Quién es la clase 1? Pues si quieren traigámonos por acá. Clase 1. Ya sabemos que son los casados acá. Los dos son casada, casado, separada, separado. Entonces sí. Y me trajo pues gran parte de esa información que hicimos ahí un poquito resumida, pero pues que es de igual utilidad, en donde me trae el gráfico del histograma, me lo presenta tal cual como yo pues lo expresé y me muestra pues gráficamente esa información y esa agrupación respectiva. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí, profe. Listo. Ahora, en la misma hoja de listado, vamos a darle análisis de datos y vamos a darle estadística descriptiva. En estadística descriptiva, aquí nos va a sacar eso que nos dolía tanto la cabeza de media, mediana, moda, todo ese tema, nos lo saca esta función de análisis de datos, estadística descriptiva. El rango de entrada, para este caso, yo voy a tomar como ejemplo el estado civil, que es el que estoy, pues con el que estoy trabajando. Podría haber tomado los salarios, bueno, etc., para sacar el promedio de los salarios, el mínimo valor, bueno, etc. Le voy a decir que por el momento me lo agrupe en columnas y que me saque los resultados en una hoja nueva, que me muestre un resumen de estadísticas y esas son las opciones que voy a tener habilitadas. El rango, agrupado por columnas, en una hoja nueva, resumen de estadísticas. Y le doy a aceptar. ¿Y aquí qué me saca? Me saca la media de esos datos de acá. Perdón, de acá. Es que se ponen antes. La media de estos datos. Me saca el error típico, me saca la mediana, me saca la moda, me saca la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, que sinceramente no sé qué sea eso, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. Entonces, eso nos arroja la información estadística. ¿Qué nos puede servir? Si, por ejemplo, hiciéramos lo mismo con el salario, es decir, aquí tenemos una columna de salario, le digo análisis de datos, estadística descriptiva, le digo el rango que quiero es el de la D3 a la D47, a la D247. Por ahí se me fue algo mal y me tocó seleccionar todo. Y dejo lo mismo, columnas en una hoja nueva, resumen de estadística. Aceptar. ¿Y esto qué me dice más o menos? Me dice, la media del salario es de 1.306.696. Me dice, los errores que comúnmente se encuentran entre salarios son de aproximadamente entre 66.822. Esos son temas un poquito más avanzados de estadística, pero miremos los cotidianos. La mediana, el dato del centro es de 985.000. La moda, el salario que más se repite es de 985.000. La desviación estándar, la varianza, el coeficiente de asimetría, el rango. O sea, cuánto es la amplitud de esos datos, desde el dato mínimo hasta el dato máximo. Me saca lo mínimo que se gana alguien, lo máximo que se gana alguien, cuánto suma toda esa nómina y cuántas personas hay dentro de esa nómina. Básicamente eso nos arroja esa información de acá de análisis de datos. ¿Hasta ahí bien?
Sí, señor. Listo. Por ahora terminemos la grabación de la clase acá.